Caracas es una ciudad que genera sentimientos ambivalentes, sentimientos contradictorios. O sea, gente que dice yo amo la ciudad, pero la odio a la vez. O sea, hay muchas expresiones que tienen que ver con eso. La quiero, amo la ciudad porque me gusta, porque tiene muchas cosas que son atractivas, sobre todo lo dicen los jóvenes. Como también a veces odio el hecho de que sea una ciudad que yo no la puedo utilizar en toda su máxima expresión, que tenga el problema mejor de la inseguridad u otro tipo de situaciones como el tráfico, etcétera, lo propio de una ciudad que puede hacer que no me guste del todo. La ciudad que se destruye, se reinventa, ciclo que termina, ciclo que comienza. Ciudad misterio, ciudad conjuro, ciudad hechizo, ciudad miseria, ciudad violencia, ciudad bomba. Espacio recreado por cientos de poetas que la visitan a diario y describen sobre su piel sus mejores cartografías, sus ideogramas favoritos. Un poco bueno, hay muchísimos autores que hablan de Caracas, venezolanos y caraqueños inclusive, pero me llamaba la atención precisamente cuando él habla de colocar sobre la piel de la ciudad determinadas cartografías. Ahí, cuando nosotros tratamos de entender entonces esa ciudad compleja que genera esos sentimientos contradictorios, en la investigación que se ha hecho en sociología urbana y en algunos trabajos que se han realizado, por ejemplo en la Escuela de Sociología, con un taller que hicimos de investigación que precisamente se llamó Cartografías de Ciudades Jóvenes y Espacios Públicos, era un poco bueno, pero qué está ocurriendo y cómo las ciudades se han venido transformando, sobre todo en determinados momentos, en determinados contextos, en lo que uno observa que esas ciudades, esa digamos, manera de uno caracterizar una ciudad ha venido transformándose de manera acelerada, sobre todo por el tema económico. Hay un modelo que es el de desarrollo fragmentado, que se puede incluso visibilizar en las ciudades latinoamericanas, que es precisamente cuando se ubican dentro de las mismas ciudades determinados nichos que son los nichos que están asociados, por ejemplo, a esos poderes transnacionales, por ejemplo, espacios donde existen, por ejemplo, paraísos residenciales, ciudades y oficinas, enclaves de tiempo libre, pero también otros espacios, porque si hay un fenómeno que se presenta con este modelo es precisamente el fenómeno de la desigualdad, o sea, se profundiza la desigualdad territorial y social, por supuesto, y se empiezan entonces a profundizar estos temas donde hay espacios, como se presentaba en Antonio, que comentaba anteriormente, donde se ubican precisamente todos estos temas de inseguridad, donde se presentan con mayor preeminencia los problemas de pobreza, de segregación, etc. O sea, este es un fenómeno que se da precisamente como parte de este modelo. El otro tema que tiene que ver con precisamente la desinversión que sufren determinados territorios como el municipio Libertador, donde para ese momento se observó, los que recuerdan todavía, no sé si tuvieron oportunidad de vivir lo que fue el Boulevard de Sabana Grande cuando estaba lleno de buhoneros, que era una cosa así lleno de tolditos. Bueno, esa era parte de lo que era ese fenómeno que se estaba dando en el territorio, ¿no? Por supuesto, el abandono de los servicios. O sea, esto si tú lo ves con ciudades en el mundo que experimentan situaciones parecidas, o sea, que puede ser México, o sea, cualquier ciudad latinoamericana, en Guatemala, por ejemplo, que uno puede observar que hay determinados espacios que sufren de esa desinversión y de esos procesos de abandono, y otros que son los que se colocan como esa especie de nodo de conexión con lo global y que son los que tienen todas las ventajas que tiene el modelo. Por supuesto, la tendencia al abandono de los espacios públicos y a una mayor inversión en los malls y en los centros comerciales como espacios de recreación. Finalizando la década de los 90, el agregado, que me parece importante mencionar, que de alguna manera describe que Caracas se fragmenta, o esa ciudad fragmentada que sufre de polarización social, se superpone sobre eso la polarización política. Eso lo vemos, digamos, como un fenómeno político que ocurre y que tiene su reflejo en la ciudad. O sea, si ustedes ven, bueno, cómo se ha expresado esto de la polarización política, sobre todo los primeros años de la Revolución Bolivariana, que se decía, hay determinados territorios que son territorios chavistas y son territorios que además cumplen con esas características que relataba Antonio, que encontró como a manera de chiste, pero que son terribles porque expresan precisamente todo lo que significa la segregación dentro del espacio y la estigmatización de determinados
que esta descripción del espacio es importante para nosotros poder ubicar cuáles son las resignificaciones que están haciendo los jóvenes al día de hoy, sobre todo cuando se da un proceso de recuperación. Estamos hablando especialmente y territorialmente del municipio Libertador, porque se han dado una serie de inversiones, o sea, se ha venido recuperando la inversión precisamente en recuperación de espacios públicos emblemáticos que estuvieron por muchos años olvidados y que no tuvieron ningún tipo de dinámica, que eran espacios de miedo, espacios de violencia, espacios que no se podían utilizar para el encuentro y la alteridad, y que tendríamos nosotros que explorar, porque es algo nuevo que nos toca hacer, cómo se van dando esas dinámicas con los jóvenes en espacios recuperados donde nosotros observamos que se están dando distintas prácticas que ya no solamente, digamos, que están rompiendo incluso con la idea de que hay territorios por una tendencia política u otra, sino que ya hay, como se viene planteando también en Higgs, con otras investigaciones, el tema de las migraciones, y tú lo puedes ver claramente en los espacios, o sea, hay espacios donde jóvenes con distinta procedencia social están utilizando, y muchos de ellos son dentro del municipio Libertador. Es un fenómeno que se está visibilizando y que es interesante ver cómo comenzamos a explorar. Nosotros no colocamos aquí algunas de las conclusiones y de las aproximaciones que hemos tenido en el tema, porque lo que queremos un poco plantear que el espacio público, sobre todo cuando se trata de jóvenes, de alguna manera se maneja desde este concepto de las comunidades afectivas, y a veces allí digamos, es lo complejo de investigar estos temas asociando seguridad o el espacio público, porque los jóvenes se movilizan y se integran entre ellos de acuerdo a otras identidades, otro tipo de prácticas culturales con las que ellos crean cartografías incluso alternativas a las que se supone son las formalmente que están establecidas. Pero también en esos espacios que se han recuperado se están haciendo cosas donde los jóvenes se están integrando desde distintas perspectivas y sus identidades se relacionan más con identidades culturales, identidades que tienen que ver con otro tipo de cosas. Nosotros decíamos entonces que la idea es preguntarse en este momento para hacer investigación cómo las jóvenes generan estrategias para juntarse y resignificar el uso de los espacios públicos, para encontrarse, compartir gustos de acuerdo a sus identidades de clase, género y prácticas socioculturales.